Los aldehídos son grupos funcionales parecidos a las cetonas, con la diferencia de que van en los extremos de las moléculas. ¿Vale? Son así. Por eso hay que poner aquí un hidrógeno y no una cadena carbonada, porque si pusiéramos una cadena carbonada, significa que el doble enlace con el oxígeno iría por el medio y queremos que vaya en un extremo. También se puede escribir así. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque muchas veces dejamos a este carbono fuera de la cadena principal y hay que cogerlo. La cadena principal incluye a ese carbono también. Vale, cuando son función principal, los aldehídos, cuando es lo más importante de la molécula, usan la terminación al o como mucho dial, porque solo puede haber dos, uno en cada extremo. Así que vamos a apuntar. A partir de ahora pues van a salir varios grupos como este, grupos que son terminales. Es decir, esto siempre va a significar que va en los extremos de la molécula. ¿Vale? Y por lo tanto, como solo puede ir en esas posiciones, nunca vamos a indicar el localizador, ¿vale? Porque entendemos que cuando hay uno, ese va a ser el carbono número 1, y si tuviéramos dos aldehídos, lo indicamos con el prefijo dial, ¿vale? Diciendo dial, y entendemos que va a ir uno en cada extremo. Y entonces nos da igual si el extremo es el 1,5, el 1,7, dependiendo de la longitud de la cadena principal, pues ahí estarán los aldehídos en el primero y en el último carbono, ¿vale? Entonces, ser grupo terminal significa que solo puede ir en los extremos de la molécula y que por lo tanto no indicar el localizador. Si hay uno, pues se utiliza la terminación al, y si hay dos, dial, y se pone uno en cada extremo de la molécula. Bueno, pueden actuar también como radicales, aunque esto lo veremos muy poco en segundo bachillerato o nunca, ¿vale? Pero si nos lo encontráramos como función secundaria actuando de radicales, vale, el sustituyente es el carbono con el hidrógeno y con el oxígeno y se le llama formil, ¿vale? Bueno, también es importante no confundirlo con un alcohol, ¿vale? Porque vemos ahí el OH, HO, y cuando nos lo dan escrito de esta manera hay gente que piensa que es un alcohol. Si nos lo dan así, pues se ve claro que no es un alcohol. Entonces los alcoholes cuando van en los extremos, lo voy a poner aquí, un alcohol que esté en un extremo lleva otros dos hidrógenos, es un CH2OH, ¿vale? Porque ese carbono tendrá ahí el alcohol, gasta dos enlaces y todavía tiene que usar otros dos enlaces, por eso hay que añadirle dos hidrógenos, ¿vale? Esto y esto es lo mismo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado de no confundirlo con los alcoholes. Vamos a poner varios ejemplos. Vale, voy a empezar por el más difícil, que es el que tiene la cadena carbonada más chiquitita posible, ¿vale? Estos son los más complejos de nombrar. Entonces, la cadena carbonada más pequeña es la de un carbono. Si queremos ponerle un aldehído, este es el grupo aldehído, y ahora este carbono que tiene tres enlaces ya ocupados necesita completar el cuarto enlace y por eso le tenemos que añadir un hidrógeno, ¿vale? Esta molécula la podemos encontrar también así. La cadena principal sería esta. No tiene radicales, entonces la cadena principal de un carbono, met, no hay dobles enlaces ni triples entre carbonos, porque al haber solo uno es imposible, entonces metán y terminación para indicar que lo que tiene es un aldehído, al. Es el metanal y este también se conoce como formaldehído.
form también es una forma, un prefijo para indicar un carbono, ¿vale? Equivale a met. Y se utiliza sobre todo en los grupos que van a venir ahora, que tengan solo un carbono, ¿vale? En aldehídos, en ácidos carboxílicos, en ésteres, ¿vale? Pero bueno, le llamamos metanal y está igual de bien. Vale, luego tenemos el etanal, que ya lleva 2 carbonos. Muchas veces cuando nos piden hacer el metanal, tendemos a escribir esta molécula, porque met indica un carbono, entonces ponemos el aldehído, que es el CHO, y le añadimos un carbono más, sin darnos cuenta lo que habíamos dicho al principio, que el carbono del aldehído forma parte de la cadena principal. Así que esta cadena principal es de 2 carbonos, ¿vale? La podemos escribir también así, y se llama etanal o acetaldehído. ¿Vale? Acet es lo mismo que et, 2 carbonos, ¿vale? Los grupos que van a venir ahora, pues también se usa cuando las cadenas tienen 2 carbonos, el prefijo acet en vez de et. De hecho, el ácido acético, que lo veremos después, acet no es la primera vez que lo vemos escrito. Bueno, vamos a poner más ejemplos, vamos a ir introduciendo distintos grupos funcionales para ver cuál es el principal y cuál pasa a ser un radical. Vale, nos dan esta molécula. Vale, que tiene 2 aldehídos. Este es un aldehído, cuando lo pongamos en el carbono de la izquierda, si lo queremos poner sin marcar los enlaces, no se pone así, ¿eh? No se pone hecho, se pone como dado la vuelta, ¿vale? Entonces, a ver, tampoco pasaría nada, pero no queda bien. Entonces, tenemos ahí 2 aldehídos y nada, por aquí me va a quedar una ramificación. Entonces, la cadena principal, pues la más larga que contenga a los aldehídos. Vale, ¿por dónde empieza a numerar? Si no tuviéramos el metil nos daría igual, pero al tener el metil, bueno, hay que pensar que por un lado y por el otro los aldehídos quedan en los extremos, quedan con los mismos localizadores. Entonces decidimos empezar por la izquierda para que lo otro que tengo que nombrar, que es el radical, quede con el localizador más bajo posible. ¿Vale? Y esto miro al radical únicamente porque los aldehídos me dan igual por un lado que por el otro, me quedan con los mismos localizadores. Entonces, esta molécula, primero los radicales, se llama 3-metil. Luego la cadena principal, que es de 5, pent. No tiene dobles ni triples, entonces pentan. Y no tengo que decir 1,5-dial, ¿vale? Indicando únicamente que hay 2, hay que entender que si hemos dicho que la cadena es de 5 carbonos, pues estarán en el 1 y en el 5. Entonces, pentandial, como siempre nos quedan las 2 consonantes ahí juntas, que suenan mal, le metemos la vocal pentanodial. Venga, la siguiente. Vale, tenemos aquí un alcohol y un aldehído. Como es más importante el aldehído, el alcohol pasa a ser un radical que se llamaba hidroxi. La cadena principal es toda esta. Y tengo por ahí el radical hidroxi. El carbono número 1 siempre es el del aldehído. Nombramos primero los radicales, el alcohol, 3-hidroxi. La cadena principal, que es de 4, but. No hay dobles ni triples, bután. Terminación para indicar que es un aldehído, al, sin indicar que está en el carbono número 1. Vale, vamos a hacer otro. Vale, ojo con este. Tenemos 2 aldehídos,
Entonces la cadena principal tiene que ser la más larga que contenga pues, a todos los grupos funcionales siempre que se pueda, ¿vale? Así que la cadena principal que contenga a los dos aldehídos tiene que ser esta de aquí, ¿vale? Esto a partir de los alquenos, alquinos, todos estos grupos funcionales que hemos ido viendo, siempre la cadena principal es la más larga, pero que contenga al mayor número posible de grupos funcionales, ¿vale? Entonces, esta es la cadena principal. A ver, aquí si numeramos por ahí los aldehídos, vale, los aldehídos quedan en el 1 y en el 4 por la izquierda y por la derecha. Entonces, desempatamos mirando dónde queda el radical, ¿vale? Aquí están los aldehídos. Entonces luego tengo que mirar cómo nos queda el radical. El radical en verde aparece en el carbono número 3 y en amarillo en el 2. Entonces me cojo la forma de numerar amarilla, ¿vale? Primero el radical que nos ha quedado es de 2 carbonos, así que esto es el etil. Está en el carbono número 2, 2-etil. Luego la cadena principal, que es de 4 carbonos, but. No hay dobles ni triples, bután. Y solo hay hay 2 aldehídos, entonces tendré que decir dial. Le meto aquí la vocal, butano, dial, sin indicar que están en el 1 y en el 4. Se entiende que si la cadena es de 4 y hay 2, van en esas posiciones. Vamos a hacer alguno un pelín más complejo. Vale, tengo dobles, triples enlaces y el aldehído. Entonces, la cadena más larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 2 de 7. Vale, voy a cogerme la horizontal, esta de aquí, porque el radical ese que me queda fuera de la cadena principal es uno de los famosos. Lo podemos nombrar fácilmente. Este era el etenil, o también conocido como vinil. Numeramos por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tengo un único radical. En el carbono número 5 le voy a llamar vinil. La cadena es de 7, hept. Vale, ahora van los dobles enlaces de la cadena principal. En el 2 tengo un doble enlace, luego van los triples, 6, in, y por último la función principal, que solo hay un único aldehído, entonces terminación al. Vamos a hacer también ciclos, el del benceno. Vale, esto lo podemos encontrar tanto así como así. Y este pues tiene nombre propio, es el benzaldehído. Vamos a mezclar ahora aldehídos con cetonas. Entonces tengo aquí el aldehído y aquí las cetonas. Es un poco más importante el aldehído que las cetonas. Entonces, empezamos a numerar por la derecha y las cetonas pasan a ser sustituyentes que se llamaban oxo. Entonces tengo aquí un oxo y aquí también. No hay más radicales,
Entonces empezamos a nombrar a los oxos que están en el carbono 3, 6, dioxo. Luego la cadena principal, hept, no tiene dobles ni triples, heptan. Y luego la función principal, que es un aldehído, solo hay uno, entonces añadimos la terminación al. Vale, otro ciclo con benceno. Vale, esto era el benzaldehído, pero luego nos ponen aquí esto y esto. Bueno, lo más importante es el aldehído. Esto era un éter, un oxígeno que separaba dos cadenas carbonadas, y esto es un alcohol. Entonces, entre alcoholes, éteres y aldehídos, lo más importante es el aldehído. Entonces, el carbono número 1 es este, y lo demás pasa a ser un radical. El alcohol como radical se llamaba hidroxi, y este, que está visto en los éteres, ¿cómo se nombraba a una cadena carbonada junto con un oxígeno? En general son los radicales alcoxi, ¿vale? Donde alc viene de alcano y se cambia por el prefijo que haga falta para indicar cuántos carbonos se unen a ese oxígeno, que en nuestro caso solo es un carbono. Entonces esto es el radical que se llamaba metoxi. Vale, solo tengo un aldehído, entonces no tengo que indicar que está en el carbono número 1, porque cuando de lo más importante solo había una cosa en los ciclos, se entiende que esa cosa es el carbono número 1 y no se dice jamás. Los radicales sí que tengo que decir dónde están, y tengo que numerar para el lado donde me queden con el localizador más bajo posible. Entonces, hay que numerar hacia la derecha. Entonces, este es el 2 y tengo radicales en el 3 y en el 4. Por el otro lado, 2, 3 tendríamos en el 4 y en el 5. Bueno, pues empiezo los radicales. Por orden alfabético va antes el hidroxi, no porque el alcohol sea más importante que el éter, es porque por orden alfabético la H va antes que la M. Entonces este es el 4, metil, 3, metoxi, y luego la cadena principal, que es un benceno con un aldehído que se llamaba benzaldehído. Vale. Y vamos a hacer también alguno de que nos den el nombre y nosotros escribir la fórmula. 2-metil, pent, 2 en 4 inal. Vale, la terminación al indica aldehído. In, triple enlace en el carbono número 4. En, doble enlace en el carbono número 2. Pent, cadena carbonada de 5 carbonos, y lo que hay delante, el radical. Así que ponemos 5 carbonos. Vale, decidimos quién queremos que sea el 1. Yo cuando hay un aldehído recomiendo que el 1 sea este, porque es más fácil dibujar el aldehído aquí que aquí, ¿vale? Si lo tuviéramos que dibujar en el carbono de la izquierda, hay que ponerlo así, o si no queremos marcarle los enlaces, pues así, ¿vale? Entonces el carbono número 1 voy a escoger el de la derecha. 2, 3, 4 y 5, y colocamos. En el 2 un metil. En el 2 también un doble enlace. El doble enlace es entre el 2 y el 3, porque se pone siempre el localizador del carbono donde empezamos a dibujar el doble enlace. Así que ahí. En el 4, entre el 4 y el 5, un triple. Y luego el aldehído, que tiene que estar en el carbono número 1. Completo con hidrógenos. El 1 no le hacen falta, al 2 tampoco, al 3 le hace falta 1, al 4 nada y al 5 1 también. 4, 5, dihidroxi, 2, pentenal.
que esto también le pueden llamar 4,5 dihidroxi pent 2 en al. Vale, hay que saber hacerlo de las dos formas, aunque nos van a dar los dos nombres. Al indica aldehído, en doble enlace, pent, 5 carbonos, y este 2, pues únicamente puede indicar dónde está el doble enlace porque el aldehído no hace falta indicar dónde está. Y todo esto son radicales, ¿vale? En el otro lado también se ve bien aldehído. En el carbono 2, un doble. La cadena es de 5 carbonos y estos son radicales. Así que ponemos 5 carbonos. Vale, como tengo un aldehído, pongo al carbono número 1 a la derecha y completo. En el 4 y en el 5 hay que poner 2 hidroxis, o sea, alcoholes. En el 2, entre el 2 y el 3, doble enlace y luego el aldehído. Completo con hidrógenos. Y ya estaría. Esta también se puede escribir sin marcar los enlaces con los alcoholes, aunque está perfecta como la tenemos arriba. Pero bueno, también la podemos encontrar así. Y ocupa menos espacio, eso es lo único bueno que tiene. 2-metoxi. Propil. Ex 4 inal. Aldehído. En el carbono número 4, un triple. Ex 6 carbonos y todo esto radicales. Así que ponemos la cadena de 6. Vale, vamos a indicar la numeración. En el 2, un metoxi, que era un metil con un oxígeno. En el 3, un propil, da igual que lo pongamos para arriba, para abajo, da lo mismo. En el 4, del 4 al 5, un triple. Y luego el aldehído que tiene que ir en el 1. Ponemos los hidrógenos y está hecho. Vale, en el que hicimos antes, en este de arriba, se ve muy bien la diferencia entre un alcohol y un aldehído, ¿vale? Entonces esto no puede ser un alcohol, cuando está en un extremo el alcohol, como le pasa al carbono número 5, lleva 2 hidrógenos más que el aldehído, ¿vale? Lo vemos aquí en los enlaces, el carbono tiene un enlace simple con el OH y en el aldehído lo tiene doble, ¿vale? Entonces, por eso el alcohol lleva más hidrógenos cuando va en el extremo que un aldehído.